Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y entre todos los fans, y es que ¿quién no se ha preguntado qué está pasando con Hande y Kerem en Rusia? Sí, así es, nuestros queridos Andercel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos en tierras rusas, y la verdad es que la curiosidad se nos ha disparado. ¿Qué estarán tramando? ¿Es un viaje de trabajo o un descanso, o hay algo más detrás de estas escapadas? En este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos, las teorías que circulan, y lo que esto podría significar para el futuro de sus carreras y, por qué no decirlo, para nuestros corazones de fans. Así que si son tan fans como nosotros de esta pareja, o simplemente les encanta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio ruso, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a poner nuestras botas de detective porque la misión es clara: desentrañar el enigma de Hande y Kerem en Rusia. Como muchos de ustedes habrán visto en Instagram, Twitter y hasta en TikTok, han aparecido varias fotos y vídeos que confirman su presencia en Moscú y San Petersburgo. Al principio eran solo rumores aislados, pequeñas pinceladas que avivaban la imaginación, pero pronto se volvieron innegables. Vemos a Hande con esa elegancia que la caracteriza, paseando por las calles nevadas de Moscú, y a Kerem, con su sonrisa icónica, disfrutando de la arquitectura histórica. Lo que más ha llamado la atención es que, aunque no siempre aparecen juntos en las mismas instantáneas, la coincidencia temporal y geográfica es demasiado grande para ser casualidad. Las teorías han explotado y la principal, por supuesto, es la de una posible reconciliación o, al menos, de una amistad muy fuerte que trasciende las cámaras. Recordemos que Hande y Kerem nos cautivaron a todos con su química innegable en la serie Senkalkam. La pareja en pantalla se convirtió rápidamente en una de las favoritas de la audiencia, y esa química no se quedó solo en la ficción. Durante el rodaje y después de él, se les vio juntos en numerosas ocasiones, y su relación se convirtió en un tema de conversación mundial. Lamentablemente hace un tiempo anunciaron su separación, un hecho que entristeció a muchos de sus seguidores, pero que, como suele suceder en el mundo del espectáculo, deja siempre una puerta abierta a la especulación. Y ahora, zas, están ambos en Rusia. ¿Casualidad? Lo dudamos mucho. Una de las teorías más fuertes es que están allí por motivos profesionales. Rusia es un mercado importante para las producciones turcas, y muchas de sus telenovelas tienen un gran éxito internacional. Podría ser que Hande esté promocionando alguno de sus proyectos recientes o negociando futuros trabajos. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido también por su carisma y su proyección internacional, podría estar participando en algún evento o filmación que lo haya llevado hasta allí. La industria del entretenimiento es muy dinámica, y no es raro que los actores viajen constantemente. Sin embargo, la coincidencia de estar ambos en el mismo país, y en periodos tan cercanos, nos hace pensar si no podría haber un proyecto conjunto. ¿Se imaginan una película o una serie grabada en Rusia, con ellos como protagonistas? Sería un bombazo, ¿verdad? Imaginen la combinación de la belleza de Rusia con el talento y la química de Hande y Kerem. El éxito estaría garantizado. Otra posibilidad, y esta es la que más ilusiona a muchos, es que estén aprovechando para pasar tiempo juntos, ya sea como amigos muy cercanos o quizás, dándose una segunda oportunidad. Las redes sociales se han llenado de fotos borrosas, de avistamientos furtivos en cafés y restaurantes, lo que alimenta la idea de un encuentro más personal. La amistad entre exparejas puede ser complicada, pero también es una prueba de madurez y de que a veces el cariño y el respeto mutuo perduran. Si están allí simplemente para reconectar como amigos, es fantástico. Pero si por el contrario, las chispas vuelven a saltar, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? La verdad es que su historia juntos ha enganchado a millones de personas, y verlos unidos de nuevo sería un regalo para muchos. Además, hay que considerar el factor de la sorpresa y la discreción. Si realmente estuvieran buscando una reconciliación o pasando tiempo juntos de una manera más íntima, es probable que intentaran hacerlo lejos de los focos, y Rusia, con su vasta extensión y su rica cultura, podría ser un destino perfecto para ello. Quizás están explorando la historia de los zares, visitando el Kremlin, paseando por el Hermitage en San Petersburgo, o disfruta
De una noche de ballet. Rusia ofrece un telón de fondo impresionante para cualquier tipo de encuentro. Por otro lado, no podemos descartar que uno de ellos esté allí por motivos laborales y el otro haya decidido acompañarlo por afición o para aprovechar el viaje. Tal vez Kerem tenía un evento en Moscú y Ande, que siempre ha mostrado interés por la cultura y el arte, decidió unirse para hacer turismo. O viceversa. Es una posibilidad, pero de nuevo, la sincronización nos hace sospechar. Las redes sociales están repletas de teorías y especulaciones. Algunos mencionan la posibilidad de un evento benéfico en el que ambos podrían estar involucrados, o quizás una sesión de fotos para una revista internacional en un escenario tan exótico. Otros, más atrevidos, hablan de un compromiso secreto o de una boda a la europea, pero eso ya nos parece un poco lejano, ¿no creen? Lo que sí es cierto es que su presencia conjunta en Rusia ha reavivado la llama del fandom, y los seguidores están ansiosos por cualquier tipo de actualización. Vamos a analizar un poco más a fondo las posibles razones profesionales. Turquía tiene una industria cinematográfica y televisiva en auge que ha logrado una gran penetración en mercados internacionales, incluyendo Europa del Este y Asia Central. Rusia, con su gran audiencia y su interés por las producciones turcas, representa una oportunidad de oro para actores y productoras. Si Hande o Kerem estuvieran promocionando una serie o película que se ha estrenado o se va a estrenar en Rusia, o si estuvieran negociando nuevos proyectos, tendría todo el sentido del mundo. Ambos actores tienen una gran demanda y un alcance global, por lo que explorar nuevos mercados es una estrategia natural en sus carreras. Podríamos estar ante la expansión de su marca personal y profesional a nivel internacional, y Rusia sería un punto estratégico para ello. Y si hablamos de proyectos conjuntos, la posibilidad es aún más emocionante. Después del éxito rotundo de Senkalkam, los productores y directores de todo el mundo estarían encantados de tener a Hande y Kerem juntos de nuevo en pantalla. Una producción internacional grabada en Rusia podría ser una colaboración entre productoras turcas y rusas, aprovechando el talento de ambos países y la belleza escénica de Rusia. Imaginen el impacto mediático de un proyecto así. Sería una forma de consolidar aún más su estatus como una de las parejas de pantalla más icónicas. Ahora, volviendo a la esfera personal, es importante recordar que Hande y Kerem han sido muy reservados sobre su vida privada. Si están juntos en Rusia para pasar tiempo de calidad, ya sea como amigos o como algo más, es su derecho a tener ese espacio. La presión mediática sobre su relación fue intensa en el pasado, y es comprensible que ahora busquen un poco más de discreción. Las fotos y vídeos que han surgido son fragmentos instantáneas que nos permiten verlos en un contexto diferente, pero no nos dicen la historia completa. La verdadera razón de su viaje podría ser mucho más simple, o mucho más compleja, de lo que imaginamos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su viaje a Rusia ha generado un gran revuelo y ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Cada aparición, cada mención, cada detalle es analizado y comentado. Es una prueba del cariño y la admiración que despiertan estos dos talentosos actores. Además, es interesante observar cómo las redes sociales actúan como un amplificador de estas noticias. Las fotos y vídeos se viralizan en cuestión de minutos, alimentando un debate constante sobre el estado de su relación y sus planes. Esto, para los actores, puede ser tanto una bendición como una carga. Por un lado, mantiene su popularidad y su conexión con el público, pero por otro, puede generar una presión innecesaria sobre su vida privada. En resumen, y para ir concluyendo este análisis tan apasionante, la presencia de Hande y Kerem juntos en Rusia es, sin duda, uno de los temas más candentes del momento. Si bien no tenemos una confirmación oficial de la razón exacta de su viaje, las posibilidades van desde motivos profesionales, ya sean proyectos individuales o colaboraciones conjuntas, hasta reencuentros personales, ya sea como amigos o como pareja. Lo que sí está claro es que su química y su conexión siguen siendo un imán para la atención pública, y su viaje a Rusia ha alimentado aún más la fascinación de sus seguidores. Sea cual sea la verdad, esperamos que estén disfrutando de su tiempo y que cualquier proyecto que tengan en mente sea un gran éxito. Y hasta aquí llegamos con este misterio ruso de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las teorías y las posibilidades. La verdad, a veces, es más intrigante que la ficción, ¿verdad? Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que están haciendo Hande y Kerem en Rusia?
¿Se imaginan un nuevo proyecto juntos? ¿Creen que han retomado su relación? Dejen sus teorías y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Andy y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.